siento que junto con tu experiencia de vida, con la vivencialidad que hay en tu narrativa, hay de todas maneras una formación tuya de repente autodidacta, y te inclinas también por desarrollar algunos ensayos. A mí me llama la atención tus dos primeros ensayos, sobre Ribeiro y Vargas Llosa, que no son necesariamente pues autores andinos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo es que llegas a ellos primero siendo tú con este origen andino del que estás hablando, ¿no? Ujú. Lo de Ribeiro más o menos fue así. Yo conocí a Armando Arteaga, que prácticamente se sabía de memoria Al pie del acantilado, que me pareció fabuloso, ¿no? Mm, Luego de eso, por esa época se publicaron, por esa época del ensayo, se habían publicado las cartas de Ribeiro y luego la correspondencia de Ribeiro justamente. Y que los o tres primeros tomos que salieron con Capodónico, creo que selección de Guillermo Niño Guzmán, te revelaban un Ribeiro atormentado por el hecho por la escritura. Para entonces, yo había retomado una serie de exploraciones sobre la composición dramática, sobre la ficción, y había retomado esto. El camino es largo y tortuoso, ¿no? Había retomado y estaba convencido que una historia tenía que tener un comienzo, un medio y un final, de acuerdo al planteamiento aristotélico. Y que las historias se cuentan, todas las historias buenas que yo conozco, decían alguien, de que tienen comienzo, medio y final. De las historias, ¿no? Las buenas historias. Y las malas están escritas de todos los modos posibles. Entonces, bueno, eso obligaría a que revisemos lo clásico, lo que es el modernismo, el gran modernismo universal, no el modernismo latinoamericano, que es otro preciosismo nomás. mm, Entonces, el resultado es que me invitaron a dar a hablar sobre algún escritor. Yo estaba tan maravillado con Ribeiro y la correspondencia y la honestidad de este escritor, que decía, he publicado mi primer libro de cuentos, lo veo, qué decepción, dicen, no logro el efecto. Y cuando comencé a leer dije, pero ¿qué le falta a él? Haciendo yo de aprendiz, ¿eh? O sea, soy el aprendiz de albañil en ese momento, que con los maestros está aprendiendo a que una pared no se hace por generación espontánea, ni que la tierra se amontona. Sino una pared es un ladrillo. Primero hay que preparar el ladrillo. ¿Cómo así? Coges la arcilla, la mezclas con algo, luego de eso la vas a cocer. Y luego de coser vas a obtener los ladrillos. Y luego de eso no es poner ladrillos nomás, hay que unir con una argamasa, que es el cemento. Allá. Entonces, pero yo quiero hacer edificios lindos, quiero hacer casas bellísimas. Y el maestro dice, un momento, primero aprende a hacer el ladrillo, aprende a usar la proporción de la argamasa, aprende a usar la escuadra, aprende a usar la plomada. Y luego, un tiempo, practica bajo las órdenes de un maestro, ¿no? Y vas a cometer muchos errores. Y poco a poco, en su momento, ¿no? Harás la gran casa que quieres. Pero en ese momento aprende los rudimentos del oficio. Entonces, yo estaba en pleno aprendizaje de eso, maravillado. porque tú empiezas a publicar tarde también, ¿no? Más allá de Claro, los 30 años, ¿no? claro, claro. Entonces, te diré también por qué. Entonces, ahí me topo con Ribeiro y creo encontrar, por ejemplo, que todos los cuentos del primer libro de cuentos tienen la misma trama. Y digo, no puede ser, ¿no? Aquí hay una repetición de lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento me hice prometa dedicarme a hacer el seguimiento de un solo escritor durante muchos años hasta agotarlo. Pero desde ese punto de vista, salió ese librito, que me trajo muchos problemas, es decir, me enemistó con mucha gente, Me con imagino. mucha gente, porque resulta que había sido un ícono, un hombre muy querido, y lo tomaron como un ataque, el análisis lo tomaron como un ataque. Entonces, eso nomás me desincentivó ¿cómo se llama?, a seguir con ese trabajo, ¿no? Con el de Vargas Llosa, ahí sí fue otra cosa. Yo veía un escritor muy orondo, Ujú. ¿no? Y yo había leído La Casa Verde, estando más o menos a los 18 años de edad, y no entendí nada, obviamente. Obviamente que el escritor declaraba en los medios, no hay nada que entender, hay que sentir, ¿no es cierto? Obviamente el modernismo ya había venido con sus críticos a decir cada obra es autorreferente, por decirte. Y decía, pero ¿qué me dice esto? Oye, era un librito de Godard, La Casa Verde. Años después me di cuenta de que se había caído un paquete de páginas y yo ni cuenta me había dado. Es decir, así como que esto se cae y no hay, y pasaba de la página 75 a la 102 y no había, y yo ni cuenta me había dado. Era prescindible, cualquier trozo es prescindible. Entonces dije, lo agarro, ¿no? Y lo hice, pues.
Y así lo hice, ¿no? Es decir, pero luego de eso quise hacer algo sobre Valdelomar, pero luego también te vas dando cuenta de que hay muchas cosas para leer, hay muchas cosas para hacer y el tiempo va quedando corto, Así ¿no? es. Sí, sí. Y ahí no lo hice. Ahora, ¿por qué lo de publicar tarde? Sí. Cuando yo hice más o menos a los 20, 22 años, como todos, algo que podría llamarse cuento, y lo leía, no era nada, pues, no era nada. Lo envié a algunos concursos de provincia y nada. Es más, en la provincia cometía yo el sacrilegio de no escribir sobre lo indígena. Toda la literatura de esa época de la provincia estaba plagada de mamá y papá y taitai, ¿no? Mm, Todo el mundo indígena. mm. Y donde el gran mérito era reproducir el habla popular. El gran mérito. Que hasta ahora... Sí, sí. Absolutamente, Ujú. absolutamente. Y cuando tú encuentras gente, en la realidad, no encuentras gente que esté satisfecha de hablar así. Está migrando a otro. Claro, hay gente que inclusive niega su idioma Lógico. autóctono. Es que está en plena transición. Mm. Es otro. Yo veo eso como algo muy respetable y muy sagrado, la identidad. Cada uno es lo que cree ser. Lo que cree ser. Así Es decir, si alguien, por ejemplo, dice, no, yo no soy Jorge, yo soy George, no le voy a decir Jorge al día siguiente, él es George. O si quiere ser María, ¿no? Lógico, lógico. Es decir, cada uno es lo que, lo que aspira a ser, obviamente, obviamente. Hay una anécdota famosa de Edward Said, universitario, o tal vez poco menos recién, va a hacer con sus amigos una labor de visitar a Haldane, el famoso estudioso inglés, que vivía en la India, casado con una india y haciendo vida de indio, de hindú. Van los universitarios occidentales, entre ellos Said, que vivía en una encrucijada de identidades, Said. Entonces, porque su madre es de una cultura, su padre de otra cultura, y encima los dos pretenden que él viva como inglés y que sea un inglés. ¿Cierto? Entonces, él va y mira a un hombre de 1,90 m de ojos celestes, vestido con un sari, con unos zapatitos de esos que llevan los hindús, y que ofrece platos hindús, ¿no es cierto? Y que quiere y chapucea un dialecto hindú. Entonces él dice, ¿qué es este hombre? ¿No es cierto? Ahora, ¿con qué valor yo le puedo decir, tú no eres hindú, tú eres inglés? Si ya no es inglés. Entonces las preguntas de él van al otro, ¿qué eres? Y el otro se asumía hindú, había nacido en Inglaterra. Entonces un poco al final la conclusión es uno de los respetos fundamentales a construir en el Perú también, ¿no? Es ese respeto a la identidad de cada uno. Y el criollo, por ejemplo, es un especialista en denigrar y en humillar y desnudar y hacer quedar en ridículo los resquebrajamientos culturales que cada uno puede llevar a cuestas, ¿no? Entonces ese famoso cochineo que yo te decía, que es Sambo, hace mucho, es parte de ese componente negativo que hay que extirpar. Tú, en los intelectuales criollos vas a encontrar un gusto y un regusto, la conversa atrás de la espalda, no tener valores básicos ni construirlos de coexistencia. Y la coexistencia empieza primero por eso, por el respeto total a la identidad de cada uno, o lo que él se presenta, a la tarjeta de presentación de él, ¿no? O sea, tú piensas que entre los intelectuales también hay. Claro, en los intelectuales. Sí, ¿no? Sí. Tú lees a Rafa León, Mm. ¿no? Bien. Sí, hay mucho de eso. Bien, y siguiendo justamente por el mundo intelectual, a mí me gustaba mucho tu ensayo sobre la novela en el siglo XXI. Suerte de viaje que vas haciendo y que uno va descubriendo en la lectura que es además o de repente solo eso, es más bien una suerte de seguimiento específicamente de la ficción, ¿no? Porque acudes también al cine, ¿no? Para dar ejemplos de cómo la ficción ha ido sufriendo una suerte de cambios, de evolución, de manera de verse, de manera de tratarse, ¿no? Me recuerda también un poco a ciertos libros, por ejemplo, de Vargas Llosa, ¿no? La verdad de las mentiras, o este trabajo sobre la novela de Miguel Gutiérrez, etcétera. ¿Cómo surge esta necesidad de hacer este tipo de libros? Porque al final inclusive yo veo hasta un divertimento, ¿no? Una manera de analizar una novela de Milan Kundera. Todo viene a partir de tu trabajo, obviamente, de esta formación, de este aprendizaje, pero ya, ¿cómo es que te sientes maduro para proponer un trabajo de este tipo? Pasó más o menos así.
en algún momento, yo había rechazado varios libros de ficción. No entendía bien la diferencia, qué cosa era ficción, qué literatura. Hasta los veía como equivalentes. Y tú puedes ver de que aún entras tú a internet o y vas a encontrar que para muchos son equivalentes, ficción y literatura. este, la ficción es más, hoy día lo veo con claridad, ya sabes también, de que es una construcción del sentimiento y del intelecto que a través de la historia ha venido usando diversos soportes. La oralidad, la, el teatro, la novela, más tarde el cine, y se puede usar cualquier tipo de soporte o de lenguaje. Obviamente que si tú escoges hacer, pues, digamos, tu ficción, presentarla en teatro, deberás conocer además las leyes y principios del teatro. Como tienes que hacer con la literatura, que tiene sus leyes y principios. Igual el cine, ¿no es cierto? Pero en la base de ellos está la ficción, que surge, te decía, de un afán de transmitir preguntas, inquietudes intelectuales y emocionales, las dos transmitir, ¿no? Entonces seguramente los beduinos que se reunían en torno a una fogata en el desierto para contarse historias de magos y de princesas secuestradas, ¿no? Se contaban historias, y en ese contarse historias estaba encapsulado una visión del mundo desde las de esperanzas y de frustraciones, ¿no? Más tarde el teatro hará eso, y un mecanismo, como un lenguaje como el cine, serviría muy bien durante mucho tiempo. Obviamente que durante el siglo XIX, ¿no? Esta forma de trabajar las cosas encuentra su antítesis. Generalmente liderada por intelectuales desengañados, desplazados por los nuevos giros de la historia. La historia no es más bucólica ni agraria. Las ciudades se industrializan, los campos se atraviesan de ferrocarriles y de líneas eléctricas, Londres se tuguriza y París también, ¿no es cierto? Entonces, hay gente que se opone a eso. Y en esa sociedad, el poeta comienza a no tener espacio. El poeta clásico comienza a no tener espacio. Y él es el que ve de que un fulano que se dedica a hacer dinero, ¿cómo puede ser la figura central de la sociedad y no el poeta? ¿No? Obviamente no es tan simple, es más complejo, pero hay un rechazo a ese mundo, al mundo industrial, y esa actitud de rechazo genera el movimiento modernista. Entonces, uno de los factores que tiene que ver con la ficción es que dinamita a los elementos ficcionales, cuestiona la trama, obviamente gente que conoce muy bien la trama, y cuestiona el personaje, cuestiona el conflicto, cuestiona los tres movimientos aristotélicos, los cuestiona todos, los dinamita, y empieza una exploración de otro tipo por el subconsciente, la escritura automática y todo eso. Y todo eso nos cae de porrazo a nosotros, que somos un país desarticulado totalmente, incomunicado, con gentes viviendo en diferentes modos de producción y por tanto diferentes mentalidades, ¿no es cierto? Con una Lima loca por no perder el paso frente a las vanguardias europeas primero y después norteamericanas, ¿no? Y que ella se erige como ejemplo y que pretende que su voz nos interprete a nosotros y nos diga qué tenemos que hacer. Entonces nos sentimos orgullosos de que hay una vanguardia en el grupo Orcopata, nos sentimos orgullosos de cuántos escritores del 50 locos por escribir con monólogo interior y flujos de conciencia, cuando eran tecnologías extrañas a nosotros e innecesarias, ¿no? ¿Por qué crees que es innecesario? No era el momento, no era el momento. Tenemos si tenemos índices de comprensión de lectura tan bajos, esos pobres chicos, no es el mejor camino de inducirlos a la literatura dándoles a leer novelas del Nuevo Romano, ¿no? No es, creo. En todo caso, tú te quedas con lo que me acabas de decir, con la primera parte de tu libro, imagino que, ¿no? Porque tú le das en la primera parte de tu libro esa preponderancia a la trama, al conflicto que debe haber en toda obra, que la diferencia de cualquier tipo de otro tipo de narrativa, ¿no? Sí. Porque eso es lo que da la cuota para que exista la ficción y todo lo Sí. demás. ¿Tú te quedas con esa parte en todo caso? ¿O de todas maneras respetas lo que me acabas de mencionar
con estas vanguardias que explotan todo, que intentan deshacerse de todo lo que ya venía Claro, haciéndose. claro. ¿Con qué te quedas tú en todo caso? Las dos cosas, las dos son necesarias. Uno es lo clásico, es la de los logros que quedan. Y lo otro son los experimentos que siempre van a estar explorando y buscando y tratando de renovar y de echar nuevos vientos en cualquier actividad intelectual. Si tú lees, por ejemplo, Desgracia de Coetzee, ¿no? Es todo un trabajo grande para un experto en tramas, en puntos de vista, en conflictos, en manejo de caracteres. A ver, separe eso. Es un trabajo, pero padre. Es decir, mientras hay autores, por ejemplo, que fácilmente uno puede descomponerlos y hasta ver en qué están fallando. A mí me hubiera gustado, me gustaría llegar a los 90 años y ser o asesor de, consultor de tramas, consultor de ficción, por decir. Debe ser divertidísimo. Pero hay escritores, como te digo, como que conocen muy bien la estructura de la ficción, Coetzee, y tiene una formación científica también. Han dicho, sin embargo, algunas personas, he escuchado por ahí que es mucho abuso, es mucha descripción, básicamente en ese libro. Probable. Que se podría sacar Probable. mucho de lo que él... Y no sé, Incluye, en ese ¿no? libro, por ejemplo, yo diría casi todo, yo no sacaría nada. Así, ¿no? No, es el planteamiento, por ejemplo, de un sudafricano. Ujú. En general, es que ese tipo de narrativa te obliga a decir algo. Por la manera como está Claro, hecha. te obliga a plantear algo y demostrar el planteamiento. Eso nomás, esos dos objetivos, ¿no? Ese punto de partida y esa llegada, te estructuran toda la obra. Te estructuran toda la obra. Y te van soltando personajes secundarios, situaciones reveladoras, te ayudan a organizar todo. Él es de ese tipo de narrador, organizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese planteamiento de un sudafricano acerca de la relación desigual entre de la sexualidad. Él es un profesor universitario que sale que un día trata de aprovecharse de una alumna Así es. y se le arma el lío, Ujú. ¿no es cierto? Él que periódicamente agarraba un teléfono y llamaba a una chica para encontrarse un hotel, ese era su negocio, pero ese día pone la mano a la chica y se arma el escándalo y le desgracia la vida a la chica. Él decide renunciar, consciente de eso, apartarse de la sociedad, de su quehacer diario, e irse a vivir con su hija, ¿no? E intenta pedir perdón y parchar. Pero viene a recibir ahora, ya él como activo, como elemento activo de la casi violación, viene a ser casi pasivo de la violación de su hija. Y se cierra el círculo, ¿no? Y se cierra el círculo y obviamente en una obra de ese tipo no puede uno reducir a una frase, entre comillas, el mensaje, ¿no? ¿Qué quiere decir? Todo eso quiere decir, ¿no? Ahora, tú en este libro, que se llama específicamente Hija de Bergman y Kurosawa, nieta de Balzac, la novela en el siglo XXI, finalmente lo que plantea es una suerte de conciencia de renovación de la narrativa, ¿no? Eso es un poco la conclusión de este libro. ¿Tú por dónde crees que esta renovación va a dirigirse? ¿Hacia dónde crees que estamos yendo? ¿Sientes que realmente alguien está planteando en estos últimos años una suerte de renovación o todavía nos falta mucho para eso? La gente está encontrando nuevas maneras de narrar, de ficcionar. Ya. La respuesta, para empezar, parece que no, ¿no? Parece que no. Pero otra cosa que tú tocaste en antes y que habría que partir de ahí, cuando me decías de que si quehacer me había servido para esos viajes, me habían servido para conocer a otra gente, no, sino el quehacer diario. No soy profesor universitario, entonces mi vida no la paso con profesores ni con alumnos. No soy periodista, no la paso con otros periodistas, ¿no? Tiene sus inconvenientes, obviamente. Por ejemplo, no puedo estar con las novedades últimas ni comentando, tiene su pro y su contra, ¿no? Sino con gente común que no se sabe a la vez observada ni retratada. Eso es una maravilla, estar con soldadores y con albañiles y operadores de cargadores frontales y camioneros que no se saben observados. No se saben observados. Entonces, y tú tampoco tienes la pretensión de observarlos, sino los vas asimilando. Bueno, lo que más me sorprende y echo de menos es la forma como el supuesto escritor o el postulante escritor soslaya en su formación la lectura de otros temas de su entorno. Él tiene que saber
él en algún momento si escribe va a tener que decir algo a alguien. ¿Y qué va a decir si es que no está él metido con los problemas ni de su ciudad, ni de su país, ni de su tiempo? Más aún hoy en día que gracias a la globalización, podemos sentirnos ciudadanos del mundo, en el sentido que todo lo que pasó a la humanidad nos ha pasado. Y todo lo que la humanidad sabe, es obligación saberlo. Es decir, si es que hubo una primera y una segunda guerra mundial, ¿no? Nos pasó. Y hay que ver cómo hemos participado en ello. O sea, no hay nada en el mundo que sea humano que no nos competa. Entonces, y luego en esos momentos, si es que el escritor se engrapa con su tiempo y empieza a empaparse con los problemas de su tiempo, ¿no? Va a ver los problemas de Perú bajo otra perspectiva, dentro de otro marco. Entonces, y eso nomás va a ser suficiente material, suficiente combustible para su escritura. Y en algún momento él tendrá que replantear qué voy a decir. O sea, estoy acá, el cuerpo que uso, los dedos que tengo, los ojos, la oreja que tengo. Me gustaba reflexionar cuando tenía 20 años. No, yo no he hecho nada para tener los 5 dedos, nada. Lo he heredado. O sea, biológicamente heredas una maquinaria fina. Pero a la vez, culturalmente, heredas un lenguaje, heredas una cultura, que tú no has hecho nada. Y esos dos, la herencia biológica y la herencia cultural, se encuentran en un paquete, que eres tú. Entonces tú dices, ya, y esto se va a acabar. ¿Y qué voy a hacer? Algo tendría que hacer con esto, con estas dos maravillas. Aparte de seguir alimentando y etcétera, algo tendría que hacer. Entonces ahí creo que sale una pulsión media religiosa, media artística o algo, es una pulsión trascendente, si se podría llamar trascendente. Es decir, que está más allá de lo material y más allá de cálculos, y dices, tengo que hacer algo, ¿no? Sí. Ahora, mi pregunta iba más dirigida a lo técnico, Sí. a la parte técnica Sí. de hacer narrativa, ¿no? Sí. Cuando me refería a esta pregunta de la renovación narrativa, ¿tú crees que lo técnico se están haciendo nuevas indagaciones, nuevas experimentaciones? Claro. ¿Hasta dónde se llega? Claro, lo que te decía es, ni siquiera en lo técnico, ni siquiera en la cultura general, menos aún en lo técnico. O sea, menos aún lo técnico. La enseñanza universitaria, no sé si eres profesor universitario, pero la enseñanza universitaria parece que es otro negocio también. O sea, hay una serie de negocios de esta sociedad consumista, ¿no? Donde no es el negocio enseñar, ni es el objetivo sacar gente formada, sino cumplir con el negocio, que esté los 5 años y que pague tanto y chao, ¿no? Finalmente, Sein, acabas de decir hace un momento que te gustaría ser una suerte de asesor de tramas. Cuando tengo 80 años. ¿Te animarías a hacer un taller de narrativa, por ejemplo? Hablando en serio. Claro. Yo te digo, hice un taller de narrativa, ¿sabes dónde? En la uni. Ah, mira. ¿Y qué tal? Y se metieron 20, y puse solamente 20 como cupo. Y tuvimos que aumentar creo que a 30. Eran jóvenes estudiantes de ingeniería, y todos, me sorprendió el deseo que tenían, y muchos de ellos ya habían comenzado a escribir. Me gustaría, pero lo que ahora más me escasea es el tiempo, ¿no? Más me escasea es el tiempo. Obviamente puedo tener reuniones periódicas con 3, 4 amigos de repente, ¿no? Pero después de eso, he intentado también en algunos encuentros de escritores. He ofrecido como participación mía, he asistido a los encuentros de Vaquerizo, por ejemplo, en Ayacucho, en Huancayo, y he ofrecido dar una clase, analizar un cuento con los que vayan. Y te encuentras con problemas, necesitas sazonarlos bien. De pronto se para un rebelde, como lo he sido yo, como lo has sido tú, que se para y dice, yo quiero escribir sin trama, ¿y qué? ¿No? Entonces te tira la clase abajo, ¿no? Entonces, pero si hay gente interesada, por ejemplo, en analizar algo, me interesaría analizar cuentos, por ejemplo, con 5 o 6 personas, un sábado, ponerse de acuerdo un día, eso sí me encantaría. Sería bueno. Sí, lo otro, por ejemplo, que me encanta también es reunirnos pocos patas, que lo hacemos a menudo con Esteban Quirós y con un par de amigos más, y conversar los temas del momento, ¿no? O sea, esa es una de mis grandes falencias. Ahora, te voy a decir, yo he buscado, más o menos desde los años 80, he tratado de aproximarme a los intelectuales de Lima con mucho interés y con mucho tesón, con mucho empeño.
¿no? Y conocerlos y respirar el aire que ellos están respirando y absorber algo, ¿no? Pasado el tiempo, más o menos pasados 10 o 12 años de estar en esa labor, el balance ha sido negativo. Me he ganado 4 o 5 amigos inolvidables, maravillosos, varios amigos, pero 40 enemigos, ¿no? No tanto como enemigos, pero decepciones. ¿Pero por qué? O sea, Básicamente ¿por es qué? un mundo donde todos son dioses. Un ego tremendo, ok. un ego tremendo. Es decir, no buscan amigos, buscan adoradores. No buscan amigos, buscan quien los adore. Ahora, hay mucho de eso. Hay, por ejemplo, con excepciones grandes, Vaquerizo era un tipo extraordinario. Claro. Washington Delgado, no Washington Delgado. Hay otros maravillosos que no han escrito, no escriben, pero que permanentemente están leyendo y reflexionando, ¿no? Cada uno, para muchos, pues el arte, la novela, la narrativa, viene a ser, viejo, una labor de purificación y de curación espiritual a heridas, ¿no? Entonces, pero también tengo claro algunas cosas. Por ejemplo, jamás voy a leer un libro de un Gamboa, por ejemplo, un hombre sin mundo vital y sin mundo cultural. Entonces digo, ¿qué me va a contar? Que se enamoró de una fulana, que la falda se le subió a la rodilla, ¿qué me va a contar? ¿No es cierto? Entonces buscas otro tipo de discursos, ¿no? Otro tipo de Por discursos. supuesto. Sí. Tu camino va por otro lado y de repente un poco más individual, ¿no es cierto? Claro, claro. Ahora último, lo que estoy tratando de leer más es tratando de ver la historia peruana, leyendo más historia del Perú, a la luz de la historia universal. Y me quedo sorprendido de muchas cosas. Grandes crisis peruanas, crisis económicas, crisis políticas peruanas, se han originado en crisis económicas mundiales. Sí, durante toda la República. Si es que en 1870 Napoleón III no hubiera invadido Prusia y hubiera perdido la guerra ante el Kaiser Guillermo II, y el Kaiser Guillermo II con Bismarck se meten a París y fundan el Imperio Alemán en París, ocupando París, ¿no es cierto? Y le piden una millonada de plata de rescate para poder dejar París, y todos los bancos reúnen esa plata, lo logran hacer, pero al día siguiente quiebran dos economías periféricas, Egipto y Perú. Se le reduce el mercado a los chilenos. Los ingleses prefieren meter la plata en otra cosa y no en el salitre. Se ajustan las situaciones acá y se agudiza la guerra con Chile, como consecuencia de una crisis europea. Entonces yo cuando leo y digo, ¿por qué no me dijeron esto? Obviamente ya tengo canas y digo, no te lo van a decir todo, pues papacito, ya tienes que... Pero digo, esto se ve hoy en día a la luz de que hay documentación de todo, disponible para todos, ¿no? Ya no necesitas tener una biblioteca prestigiada, te metes y bajas toda la información que quieras y puedes pedir. Puedes pedir en Amazon o puedes pedir en biblio.com, que te trae libros usados. Todas las librerías de viejo del mundo unidas en una red es increíble. El otro día pedí una sobre Pulitzer, sobre el periodista, y me mandaron, vino de Irlanda el libro. Otro libro que pido de algo viene de Sudáfrica. Me quedo perplejo. O sea, ¿qué pienso? De que en un hogar de clase media, hoy día en Perú, un chico que disponga de un presupuesto para traerse libros, sencillamente de acá a 10 o 15 años vamos a tener un buen puñado de geniecillos interpretándolo todo bajo otras coordenadas. Ahora, finalmente, todas estas inquietudes últimas de las que me estás hablando están conduciéndose por un nuevo libro, una nueva obra, de repente un nuevo género para un nuevo libro. ¿Qué estás escribiendo? Mira, yo traté debo tener 4 o 5 novelas comenzadas. Comienzo, desarrollo el medio y me voy al final. Y a veces desde el final ya veo qué capítulo me falta, etcétera, así. Pero casi en todas, en 3 o 4 de estas, ya decía, ya repetía, volvía a decir lo que había dicho en los cuentos de la novela. Entonces no quise repetirme, ¿no? No tengo la urgencia de publicar. Sigo escribiendo, es cierto. Pero no tengo la urgencia de publicar, pero me hubiera gustado decir otra cosa nueva. Y creo que estoy a punto.